es una bendición poder compartir con ustedes. Si usted recuerda, en el capítulo 8, en el versículo 4, déjeme ir un momento ahí, estaba la primera expresión de lo que había en el templo. Estamos con visiones y profecías ya más cercanas, ¿no? Acercándonos a, ya habíamos tocado Judá, ya habíamos llegado a Jerusalén, ¿sí? Ahora nos metemos en el atrio, ¿sí? Vamos hacia el templo, hacia las partes más profundas, ¿no? Realmente el mensaje de esta noche es un poquito más profundo y va casi hacia las coyunturas, ¿no? Y dice el versículo 4 del capítulo 8, y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. Esto es lo que me apasiona del libro de Ezequiel, que él podía reconocer la presencia de Dios en donde él estaba, ¿no? Usted tiene que llegar a un lugar y poder reconocer que es Dios el que está hablando, ¿sí? Que Dios está hablando a través de personas y Dios está utilizando personas. Usted tiene que ver personas obrando, haciendo diferentes tipos de ministerios y poder ver el don de Dios a través de su espíritu en la vida de cada una de estas personas. Él llega a este lugar y dice, allí estaba la gloria de Dios, del Dios de Israel, ¿no? Él la podía reconocer y era lo mismo que yo había visto en el campo y era lo mismo que yo había visto junto al río Quebar. Sí, acuérdese que los judíos creían que la gloria de Dios solamente estaba en el templo de Dios y que ellos empezaron ahí, Salmo 137, a colgar sus arpas y a decir, bueno, estamos tristes porque la gloria de Dios se quedó en el templo, ¿no? Y realmente ellos tienen que aprender una lección. La lección más importante del libro de Ezequiel es que el Señor está en todos lados, que la presencia de Dios nos acompaña, ¿no? Y es la bendición que nosotros tenemos, ¿no? Así que tenemos ahí capítulo 9, versículo 3, acompáñenme ahí, dice, la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía la cintura y el tintero de escribano. O sea, estamos en una sección de castigo a la idolatría, ¿sí? Y es que se va profundizando más y se va acercando más el profeta en la visión. Y entonces lo que empieza a ver es que la gloria de Dios se comienza a alejar, ¿sí? Está la lejanía, y yo creo que estos capítulos son uno de los capítulos más tristes de la Biblia, ¿sí? La lejanía de la gloria de Dios, ¿no? El Dios que había decidido estar cercano a su pueblo, y de repente se aleja, ¿sí? Y de repente se acerca en Cristo, y eso es maravilloso, ¿no? Porque cuando usted llega a los evangelios, llega el Dios que se acercó a nosotros y el Dios que quiso habitar en medio de nosotros, ¿no? Y ese es Cristo. Pero acompáñenme al capítulo 10, versículo 4, dice, y entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbrar de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Entonces acá ya es un juicio para la ciudad, ya es un castigo, y es la presencia gloriosa, pero en su partida a la entrada, ¿sí? Todo esto es una experiencia visual, ¿sí? Acuérdese, casi lo agarraron de los pelos a Ezequiel y lo trasladaron, ¿sí? Y él está viendo toda esta experiencia, ¿no? Y él dice, estoy ubicado, geográficamente está ubicado en una puerta contraria donde estaba la imagen del celo. ¿Sí? ¿Se acuerda que fue una de las cosas que le llamaron la atención? El versículo 5 del capítulo 10 dice, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera. Es una visión exactamente igual o muy similar a la del capítulo 1. ¿Sí? El capítulo 1 y capítulo 10 es la misma visión que él estaba viendo. ¿Sí? Ahora empieza a ser no solamente visual, sino sensitiva. Él podía escuchar lo que estaba sucediendo. Y entonces dice, y el estruendo de las alas de los querubines. Y luego dice, como la voz del Dios omnipotente cuando hablaba conmigo. Otra vez, hermano, este hombre conocía exactamente y precisamente lo que era la voz de Dios. ¿Sí? Y eso tiene que quedar completamente claro. Y aquí es el trono móvil del capítulo 1 apareciendo en este capítulo 10, ¿sí? Elevándose de la ciudad, elevándose del templo para aparecer ¿dónde? Para aparecer a orillas del río Quebar.
¿sí? Esto que él estaba viendo era lo que había sucedido. El trono móvil de Dios, la presencia de Dios, se está moviendo. Ahora me acompaña usted al versículo 18 del capítulo 10 y dice, y entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Ahora preste atención a ese versículo 18, ya no dice más, ¿sí? Ya no dice más mi casa, sino que aquí cambia y dice la casa, ¿sí? Y esto es muy importante y muy significativo, ¿sí? Porque ese lugar sin gloria, ¿sí? Pasa a ser la casa, una habitación cualquiera, ¿sí? Como cualquier otra, ¿sí? Pero cuando está la gloria es mi casa, cuando no está ya es la casa, ¿no? Ya deja de ser el santuario, porque no está la presencia del Señor, ¿sí? Que es lo que lo hace distinto. Así que Dios nunca retiraba ahí su presencia de ese lugar, sin embargo ahí ocurrió por causa del pecado del hombre. Piense cuán magnífico y cuánta gloria hay en que Dios no retira su presencia de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos la morada del Espíritu, somos morada del Espíritu, ¿sí? Tenemos el cuerpo que es templo del Espíritu de Dios. Acuérdese de aquella palabra del sacerdote Elí que decía, Icabod, traspasada es la gloria de Israel. ¿Sí? Este es un versículo tristísimo. La gloria de Dios se retira por causa del hombre, por malas decisiones del hombre, por malas decisiones del pueblo. Eso es 1 Samuel capítulo 4, versículos 21 y 22. El rey divino abandona su trono, hermano. El rey divino abandona su trono. ¿Sí? Y estamos entonces iniciando el capítulo 11 para una cuarta visión de juicio y de restauración. Entonces hasta acá tenemos mensajes proféticos contra el templo. ¿Sí? Tenemos que ir hasta el capítulo 14, pero tenemos visiones del templo del 8 hasta el 11, 25. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo último que iba a pasar ahí en el templo? Bueno, dice el versículo 1 del capítulo 11, cuarta visión de juicio y de restauración. ¿Sí? El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelaías, hijo de Benaía. Esto es el concilio, pero usted tiene que verlo como un concilio de la infamia. ¿Sí? Son 24 ancianos. ¿Sí? Usted ya tiene que volar su cabeza hacia Apocalipsis, ¿sí? Con los 24 ancianos. Estas son personas importantes de la ciudad, ¿sí? Y dice, ahí Azur quiere decir ayudado por Dios, y estaban en un concilio de líderes. Es el juicio a Jerusalén con todo su liderazgo. Ezequiel va a tomar algunos capítulos para hablar acerca del liderazgo, ¿sí? Yo los voy a mencionar rápidamente, ¿sí? Pero la idea es, estos son los líderes que tienen que guiar a los hombres. Fíjense en el versículo 2, dice, mi hijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan a esta ciudad mal consejo. Están tratando de guiar a otros y en realidad están lejos de Dios, ¿sí? Y entonces dicen, no será tan pronto, versículo 13, edifiquemos casa y esta será la olla y nosotros la carne. Ese dicho es un dicho popular entre ellos, era un proverbio, ¿no? La gente esta se sentía segura en Jerusalén. Ellos decían, Jerusalén es una olla, pero en el sentido de que esto es una seguridad para nosotros. Yo les había dicho algo, mencionado algo anteriormente, clases anteriores. Ellos creían que Jerusalén era inexpugnable, que nadie la podía tocar. Sí, pero por causa del pecado del hombre perdieron su seguridad. Sí, ellos ya no eran seguros. Así que todo estos crímenes que ellos llevaron adelante, todos estos problemas, llevan adelante un consejo falso y hacen que este lugar caiga en un castigo, ¿no? El versículo 7 dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla. O sea, cambia el sentido del dicho. El dicho dice, nosotros estamos seguros ahí, y él dice, no, ustedes no están seguros ahí. Eso es una olla de presión. ¿Sí? Eso es una olla, ese es el castigo, ¿no? Y aparece la respuesta que cambia el sentido al refrán, y entonces les dice,
yo los voy a sacar. Ese es el primer castigo, ahí el versículo 7. ¿Sí? Espada habéis tenido, versículo 8, y espada traeré sobre vosotros. ¿Sí? Usted va al versículo 9 y dice el segundo castigo, les haré juicios, al final del versículo 9. El versículo quizás también el 9 dice, extraños los entregaré en las manos de extraños. La ciudad, versículo 11, no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ellas carne, los límites de Israel los juzgaré. O sea, ese no va a ser más su refugio. ¿Sí? Pero yo creo que el pueblo equivocó el concepto de refugio, porque Dios es su refugio. Y ellos pusieron en ese lugar su refugio, ¿no? Y se equivocaron, porque el refugio era Dios mismo para ellos, ¿no? Y entonces hay en el versículo 13 un llamado, dice, y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelalías, hijo de Benaía, murió, y entonces me postré rostro a tierra y clamé a gran voz, y dije, Señor Jehová, ¿destruirás de todo el remanente de Israel? O sea, ya el profeta no sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Dice, realmente hasta tanto es el castigo. Y entonces él le dice, hijo de hombre, tus hermanos y tus hermanos, los hombres de tu parentesco, toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, y a nosotros es dada la tierra en posesión. Pero en la historia ellos se habían olvidado de las promesas de Dios. Y entonces esta situación es que aún contiene un mensaje de esperanza. En medio del castigo, en medio de la dificultad, en medio de las pruebas, en medio del dolor, hay un mensaje de esperanza. Y si usted lee desde el versículo 14, no tenemos tanto tiempo, pero va hacia el versículo 21, Dios trae un mensaje de esperanza. Si él les dice, por ejemplo, en el versículo 18, volverán allá y quitarán de ella todas las idolatrías y todas las abominaciones. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ellos habla ahí de darles un espíritu con una fuente de acciones correctas. ¿Sabe cuál es el propósito del exilio? El exilio los curaría. El exilio iba a curar al pueblo, iba a curar su corazón. Ve, a veces necesitamos la disciplina, necesitamos el castigo, necesitamos el dolor, necesitamos el llanto, necesitamos las situaciones difíciles porque nos curan. ¿Sí? Cuando él dice, quitaré de ustedes el corazón de piedra, y en el versículo 19 les dice, les voy a dar la capacidad de pensar y de tomar decisiones. Ese es el corazón. Les voy a dar la capacidad de pensar y tomar decisiones correctas. Dice al final del versículo 19, les daré un corazón de carne. Dios va a producir un cambio. Y esto es fabuloso. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es lo que dice su palabra. Así que Él va a producir un cambio. Y dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esto es una sinceridad de relación. Porque Dios le dice, mira Ezequiel, yo estoy trayendo esto, pero lo traigo porque quiero recuperar a mi pueblo. Quiero recuperar el corazón de ellos, quiero recuperar el corazón de los fieles, pero tengo que juzgar a los infieles. Tengo que traer un juicio contra aquellos que se han alejado de mí y han tomado decisiones incorrectas. Y entonces aparece un anticlímax, o sea, es contra de la situación que se viene. Y dice el versículo 21, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Eso es un anticlímax, contrario completamente. O tienen un corazón de carne o tienen un corazón de piedra. No hay un medio carne-piedra. ¿Me entiende, no? O estamos alejados o estamos cerca. Sí, nosotros hemos acostumbrado a estar en el medio y no hay medio. O estás de un lado o estás del otro. Hace una semana atrás estuve en un campamento de jóvenes que me invitaron y cuando llegué le digo, bueno chicos, vamos a abrir las Biblias. Y nadie tenía Biblia. Y yo dije, bueno, estoy acá en una zona hostil. No, si nadie tiene Biblia, estoy en un lugar hostil.
hostil para mí, hostil para mi tipo de ministerio. Y en un momento el hombre que me invitó a predicar me dice, José, yo te quiero agradecer porque realmente nos diste aquello que necesitábamos. Dice, los jóvenes se me acercaron y dice, me incomodó. O sea, ¿quién es que de repente me dice, o estás de este lado o estás de este lado? Si tenés que escoger a quién vas a servir, si Dios es Dios, hay que servirle, y si no lo es, bueno, pero dice, me incomodó. Bueno, está bien que la palabra incomode. Está bien que la palabra nos saque de la comodidad, ¿no? Y ahí hay un anticlima. Dice, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Esto es el abandono de la casa. Es el abandono de la casa. Y Dios se eleva, porque ya no podía estar la presencia de Dios en aquel lugar. Y a partir del capítulo 12 empiezan todas una serie de acciones simbólicas y todo estaba relacionado a este lugar, estaba relacionado al templo y todas esas acciones lo llevan al profeta, y esto es interesante, a seguir dramatizando, porque él iba dramatizando, él iba actuando, y entonces la gente podía ir entendiendo. Si él tenía que rasurarse, se rasuraba delante de todos. Si tenía que comer poca porción de comida, tenía que hacerlo y todos tenían que estar viendo cuánto comía, cuánto no. Todo era enseñanza y todo era aprendizaje dentro de lo que él podía compartir con ellos. Así que necesitamos ir avanzando un poquito más en la enseñanza. ¿Sí? Entonces estamos ahí en esa cuarta visión, estamos en capítulo 11, y en el capítulo 12 están estas sanciones simbólicas que yo le menciono. ¿Sí? Capítulo 12 del 1 al 20, y también desde el 21 al 28 es la reacción del pueblo ante el mensaje que el profeta estaba dando, ¿no? Hasta este mensaje profético. El pueblo reaccionaba, ¿no? Como cuando usted predica la palabra y reacción. Bueno, el pueblo tenía una reacción. Entonces dice este versículo 1, vino palabra de mí, de Jehová a mí, diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de la casa rebelde. ¿Sí? Ahora lo que vamos a tener es una dramatización del exilio. Si él le dice, tú habitas en medio de ellos, ¿sí? ¿Dónde estaba habitando ellos? Si no en el exilio, o sea, tú estás con ellos, ¿no? Y son mensajes que usted tiene que entender que son todos antes de la caída de Jerusalén. Todavía Jerusalén no había caído, ¿sí? No tenemos la caída de Jerusalén, pero están todos los mensajes. Y entonces Dios le dice, prepárate en seres, versículo 3, y en seres de marcha, y parte de día delante de los ojos de ellos, y tú pasarás de tu lugar a otro, lugar a vista de ellos, por si tal vez atiendan, porque son casa rebelde. Dios ya sabía que ellos eran rebeldes, que tenían un corazón duro. Si había profetizado y había dado palabras de esperanza y dicho, yo les voy a dar un corazón de carne, pero todavía no era el tiempo, ¿sí? Y ellos tenían que ver que él preparaba una vasija de alimentos y que salía, ¿sí? Dramatizando un exilio, ¿sí? Dice el versículo 4, sacarás tus enseres de día delante de los ojos de ellos como enseres de cautiverio, ¿sí? Como quien sale del cautiverio, ¿sí? Entonces tenía que ir saliendo del exilio delante de sus ojos. Versículo 5, te abrirás paso por entre la pared y saldrás en medio de ella, ¿sí? Como si él se estuviera escapando, ¿no? Delante de los ojos lo llevarás sobre los hombros, de noche lo sacarás y cubrirás su rostro y mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. ¿Sí? Esta es importante de la tarea del profeta, porque el profeta va a ser una señal, ¿sí? Él mismo va a ser la señal. Si no es que va a ser señales, él mismo va a ser la señal. Él puede contar historias y puede decir, bueno, pasa esto o aquello, pero ahora él mismo es la señal. Es señal de vergüenza, es señal de dolor, de desesperación. Hermanos, esta es una lección objetiva. Si él dice, yo hice de esta manera, ustedes tuvieron que preparar, dice el versículo 7, enseres de cautiverio de día como enseres de cautiverio a la tarde, y me abrí paso por entre la pared con mi propia mano y salí de noche.
Y llevé sobre los hombros a vista de ellos, y vino a mí palabra de Jehová por la mañana, diciendo, hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde que haces? Dios provocaba preguntas. La gente decía, ¿y este qué está haciendo? ¿No? Imagínense que el hermano José se viste como un campamentista el domingo y llega a la iglesia y usted dice, ¿y este hombre qué está haciendo? Bueno, era lo que pasaba con Ezequiel. Nadie entendía nada. Dios le pide a Ezequiel que él responda. Dios le dice a Ezequiel, che, Ezequiel, ¿qué te dijo la casa rebelde? Y es una profecía que habla acerca de la carga. Ustedes van a ser llevados. Ustedes van a ser llevados. Ese es lo que él le quiere decir. Se los va a llevar. Y si usted va al versículo 12, dice, y al príncipe, o sea, al gobernante, no al rey, y al gobernante, dice que está en medio de ellos, se le llevarán a cuestas de noche. O sea, es todo en la escena del exilio. ¿Sí? Pero todo esto es el propósito del juicio. Usted llega al versículo 15, dice, y sabrán que yo soy Jehová, cuando los esparciré entre las naciones y los dispersaré por la tierra. Ustedes van a conocer de una manera directa que yo soy Dios. Ahora, mira hermano, yo saco una lección rápida de esto y es o lo aprendemos a las buenas o lo aprendemos a las malas. ¿Sí? El pueblo ya estaba aprendiendo a las malas. ¿Sí? Ellos habían tenido la oportunidad de haber aprendido de una manera correcta, lo aprendieron mal, porque ahora tenían que irse al exilio y esta era parte de la enseñanza que Dios le quería dar. Usted llega al versículo 17 y hay una segunda acción y también tiene que ver con algo simbólico y ahora tiene que ver con una actividad básica del hombre. Dice, hijo mío, come tu pan, pero dice, cómelo con temblor. ¿Sí? Y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Ahora, fíjese, capítulo 12, versículo 18, que esta es una actividad básica del hombre, comer. Pero él le dice, tenés que comer con temblor y tenés que beber con estremecimiento. O sea, es toda una actuación lo que hace Ezequiel. Tiene que estar ahí y los tienen que estar viendo y cuando les pasa, recién ellos iban a estar comprendiendo qué era lo que estaba sucediendo. ¿Sí? En el momento que les pasara iban a decir, ya sabemos qué es esto, ¿no? Dice, lo tenés que hacer con ansiedad. La palabra ansiedad ahí quiere decir presión mental. ¿Sí? Estás en una situación no buena para comer, comés porque tenés que comer. ¿Sí? Si usted vio alguna película de guerra, están ahí los soldados comiendo, pero están comiendo en medio de una trinchera, no es el lugar para comer, pero tienen que comer. ¿Sí? Necesitan energías. ¿Sí? Y ellos están tratando de poder tomar alimento, pero en realidad es el horror y es la desolación. Usted llega al versículo 19 y utiliza la palabra, su pan comerán con temor y con espanto. ¿Sí? O sea, realmente el castigo es grandísimo. Mire, no tengo tanto tiempo, pero usted llega al versículo 21 y lo que va a encontrar ahí van a ser las reacciones hacia ese mensaje. Por eso está marcado ahí en el punto B. Y dice que ellos, dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. ¿Sí? La palabra desaparecerá se va a desvanecer. Y diles, por tanto, así ha dicho Jehová, haré cesar el refrán. No se va a repetir más este refrán en Israel. Diles, pues se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. ¿Sí? Había un problema que se rechazaba al profeta. ¿Sí? El profeta, si no profetizaba lo que la gente quería escuchar, se lo rechazaba. ¿Sí? ¿Cuántos reyes durante tanto tiempo rechazaban un profeta que les hablaba lo que ellos no querían escuchar? Bueno, el pueblo sufría esto y lo que obtenía eran falsos profetas. Fíjese el versículo 24, dice, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. O sea, no va a haber más profetas falsos, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra. O sea, se terminó que personas digan que todo está bien, cuando en realidad lo que había era idolatría, y era abominación, y era pecado, y era destrucción adentro de mi templo. Entonces se terminó.
Había falsa profecía, había falsa enseñanza, había falso lenguaje. Ahora vino la palabra de Jehová a mí. Esto es inminente, yo voy a cumplir. Cuando Dios dice se cumplirá, quiere decir que se va a hacer. Cuando Él dice cumpliré, dice que va a ser sin dilatación, o sea, no va a tardar. Cuando Él dice la palabra de Dios vino a mí, la visión vino a mí, es que esto es inminente. La idea es, ya queda muy poco tiempo y realmente se va a juzgar, no se va a tardar, ¿sí? No se va a estirar o no se va a extender el tiempo, ¿sí? Realmente va a haber un juicio, se va a cumplir. ¿Sabe? Usted llega al versículo 28 y encuentra esa palabra y habla acerca de que se va a cumplir. Sí, ese cumplimiento es el cumplimiento que descansa en Dios, no en nosotros. No descansa en el hombre, descansa en Dios. Cuando usted piensa la profecía bíblica y en lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha trazado para la historia, eh, descansa en Él, descansa en Dios, no en nosotros. Por eso tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atento como antorcha que alumbre el lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en los corazones. O sea, es la palabra profética más segura, se va a cumplir, se va a cumplir. Y en la profecía inmediata, este pueblo lo iba a ver. Ellos iban a poder ver que esto iba a ser así, ¿no? Dios no va a alejar el tiempo del juicio. Era el tiempo en que tenía que ser cumplido. Ahora el mensaje empieza a ser más incisivo y se empieza a acercar un poco y va directo hacia, en el capítulo 13, hacia los profetas primero y después a los ancianos. Es directo hacia los líderes del pueblo. Sí, claro, necesitamos ir hacia la responsabilidad de todo esto, ¿no? Entonces, capítulo 13 es el mensaje contra los líderes y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón, oí palabra de Jehová. Esto es muy duro, ¿eh? Dice, ellos están profetizando de su propio corazón. La fuente de la profecía, hermanos, eran ellos mismos. Ellos profetizaban de ellos mismos, no porque Dios les había dicho, sino porque ellos mismos sacaban una profecía. Ellos estaban rechazando a Dios y estaban buscando otra alternativa. Sí, fíjese que dice, did a los profetas, escuchen palabra de Jehová. Es extraña la frase, pero es así, ¿no? Es difícil de poder entender. Dice el versículo 3, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos. La palabra insensato ahí quiere decir sin conocimiento. O sea, son profetas que no conocen. ¿Sí? Son profetas que no tienen pericia, no tienen pericia de profeta. ¿Sí? Ellos mismos no saben dónde encontrar la profecía. ¿Sí? Están errados. Luego dice que andan en pos de su propio espíritu. Bueno, esto es humanismo, porque ellos están siguiendo su espíritu humano para poder hablar al pueblo. Y luego dice, y nada han visto, o sea, están faltos de visión. Evidentemente son falsos profetas. ¿Sí? No hay otra manera de reconocerlos. Por eso tienen ahí el juicio este que llega para ellos. El versículo 4 dice, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Esa idea es, son profetas, más que zorras eran chacales. ¿Sí? Son lobos. ¿Sí? Esa es la idea. Estos no cuidan el rebaño. ¿Sí? Estos son lobos. Y es lo que usted va a encontrar también en el capítulo 14 cuando se habla acerca de ellos. Dice, no habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resiste firme en la batalla en el día de Jehová. La idea es esta, no habéis subido a las brechas y quizás yo quiero que en algún momento usted pueda retener este pasaje en su mente y en su corazón. Dice, no subieron a las brechas. Las brechas, hermanos, son las rendijas. ¿Sí? Son como, usted ve la construcción y de repente ve que la construcción tiene una grieta, ¿sí? Y lo que uno hace en la grieta es
tratar de solucionar el problema. Si usted tapa la grieta y pinta, no se soluciona nada. La grieta marca que el edificio está mal en algún punto, ¿no? Algo en el fundamento se movió y eso hay que hacer una reparación. Bueno, ¿qué era lo que estaban haciendo? Ellos veían una grieta y lo que hacían en la grieta era solamente tapar la grieta. Y se veía lindo, hermoso, ¿sí? Pero el problema todavía continuaba. ¿Sí? Y usted no solucionó el problema de raíz. Está la grieta. ¿Cuántas veces nosotros hemos tapado, maquillado y no hemos solucionado el problema de raíz? ¿Sí? He visto por año iglesias, liderazgos, matrimonios, familias, hombres, tapando, maquillando y no solucionando el problema. Dice, ustedes no subieron a las brechas. Subir a las brechas quería decir que ellos tenían que reconstruir la rotura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la brecha es lo que pone en peligro el edificio. Y lo tenían que hacer. Dice, ustedes tenían que haber subido a la brecha. Ustedes no edificaron un muro alrededor de la casa de Israel. El muro es protección. No protegieron al pueblo. Dice, ¿por qué? Porque mi viña tenía que resistir firme en la batalla en el día de Jehová. O sea, la viña debía de ser protegida. Ellos no lo hicieron. Versículo 6, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Esa es la actitud del falso profeta. Todo, hermano, versículo 6, no tengo tanto tiempo. Versículo 7 habla acerca de la falsedad que ellos traían y Dios tiene que traer juicio sobre ellos. Lo hace ahí en el versículo 8. El versículo 10 dice, si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Sí, acuérdense, la situación era tremenda. La situación del templo era tremenda. La gloria de Dios se elevaba y ellos quizás seguían haciendo pompa y como si nada ocurriera, ¿no? Usted sigue al versículo 2 y dice aquí cuando la pared haya caído. ¿De qué se va a caer? La pared se va a caer de las rendijas, se va a caer de aquello que no se solucionó, de aquello que no se arregló. Por más que usted la pintó, lo tapó y se ve bonito, si no se solucionó el problema, la pared se va a caer, dice, y entonces, dice, cuando la pared haya caído, ¿no os dirán dónde está la embarradura con la que la recubriste? Claro, ustedes no solucionaron el problema. Sí, por eso la pared se cae. Ellos van a estar recibiendo preguntas de aquellos que confiaron en ellos, diciendo, nosotros confiamos en ustedes eran los profetas. Bueno, ahí está lo que ocurrió. El versículo 14 quiere decir que se va a descubrir su falsedad, porque dice, así desbarataré la pared de vosotros, que vosotros recubriste con lodo suelto y la echaré a la tierra, y será descubierto su cimiento, y caerán y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Bueno, esto sigue en realidad es más largo, ¿no? Pero el versículo 23 dice, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Si Dios no va a permitir por mucho tiempo al falso profeta, si no va a permitir que esto siga adelante. ¿Por qué? Porque este es su pueblo. ¿Sí? Y Dios iba a tomar las riendas del asunto, y eso me encanta y eso debería de traer tranquilidad también a nuestra alma. Ahora en el capítulo 14 va contra la otra parte, y no solamente contra los profetas que traían la palabra de Dios, sino que ahora va contra los ancianos de Israel. Estos ancianos eran los que patrocinaban de alguna manera a los profetas. Si ellos los traían, si decía, no, miren, traigo a este, ¿no? y patrocinaban al falso profeta, ¿no? Y entonces dice que ellos lo reconocían, ¿no? Y el pueblo obviamente lo escuchaba, ¿sí? Y dice el versículo 1, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Esto ya está pasando ahí en el exilio. Si los ancianos llegan y se sientan delante de él, algunos estudiosos dicen que porque querían escuchar alguna palabra de consejo o alguna palabra de parte del profeta Ezequiel, ¿no? Y él dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Este versículo es tremendo. Este versículo es tremendo.
Dice, estos hombres han puesto a sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Sí? Los ídolos los guiaban. Los ídolos los guiaban y los guiaban por un camino malo. ¿Sí? Y la descripción de aquí en adelante es de acuerdo a sus pecados. Dice en la parte siguiente del versículo, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? O sea, es como que Dios le dice, despachalos, Ezequiel, yo ya no los quiero escuchar. Si no hay palabra para ellos. Ya la palabra que se dio, no hay más palabra para ellos. No hay más que ellos puedan escuchar, no hay más que ellos puedan entender, no hay nada más para ellos, ¿no? Así que realmente ellos habían perdido su oportunidad. Es interesante porque entre los errores que ellos tuvieron, si usted llega al versículo 5, dice, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos de ellos en pos de sus ídolos. Ellos ya habían puesto en cautiverio, esa es la palabra. Cuando dice prender, dice ellos pusieron en cautiverio. O sea, Israel quedó en cautiverio antes de estar en el cautiverio, ¿se entiende? En el corazón ya estaban cautivos y quedaron cautivos de las falsas enseñanzas y lo que ocurría después físicamente con el pueblo y geográficamente con el pueblo era solamente el resultado de lo que había pasado espiritualmente, ¿sí? No era más que eso, ¿sí? Así que la respuesta de Dios llega en el versículo 6 y dice, por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Siempre es urgente el arrepentimiento. Urgente. El arrepentimiento, usted sabe que en el Nuevo Testamento es un cambio de mente. ¿Sí? Es un cambio de dirección. O sea, yo estoy yendo hacia mi izquierda y cambio completamente de dirección y voy hacia mi derecha porque realmente entiendo que me he equivocado, ¿no? Dios es un Dios celoso, lo dice más adelante en el versículo 8. En el versículo 12 dice que el juicio es seguro. Y fíjese el detalle del versículo 10, dice, si estuviesen en medio de ella, en medio de la ciudad, estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. O sea, me impacta que reconoce la fidelidad, la honestidad de estos tres hombres. Si dicen Noé, Daniel, Job. ¿No? La justicia, ¿sí? de estos hombres que han seguido a Dios, ¿no? Y luego dice, estos tres varones, si estuviesen en medio de ella, dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Es tal el problema, es tal la situación en la que habían caído, que realmente solamente sería librado aquel que fue fiel y aquel que fue justo delante de Dios, y los ancianos de Israel no tenían este caso. ¿Sí? No tenían esta situación, no eran reconocidos como tales. Hay algunas cositas más dentro de este capítulo 14, pero el tiempo somos esclavos del tiempo más bien, ¿no? Pero llega al final, para nada más, el juicio es seguro, ¿sí? El juicio viene. ¿Sí? Y ahí termina esta parte de mensajes proféticos en contra del templo, ¿sí? Y ahora, de alguna manera, él tiene que girar en el mensaje, si usted está en ese bosquejo ampliado, ¿sí? Y tiene que ir hacia el capítulo 15, y desde el capítulo 15.1 hasta el capítulo 24-27, solamente va a ver usted alegorías y mensajes de juicio. Yo le invito a luego leer algunas alegorías, ¿sí? Está ahí capítulo 15, la parábola de la vid, ¿sí? Que compara a Israel. Lo que hace la alegoría es comparar a Israel con una vid, ¿sí? Y el problema de esta vid es que en lugar de ser una vid que produce frutos, dice, esta vid es una vid salvaje. Si mi viña no fue cuidada, y entonces quedó como una vid salvaje. ¿Sí?
Y luego va a hablar de lo inútil de la vid, porque va a decir, esta vid no tiene frutos. Si usted se acuerda de la higuera, ¿no? La higuera que el Señor maldijo, bueno, porque no servía de higuera, no tenía fruto, ¿no? Eh, y la aplicación de la alegoría tiene que ver con las circunstancias por las cuales ellos fueron desterrados, porque en realidad no estaban cumpliendo el propósito de Dios. La viña, si no cumple el propósito de viña, hay que sacarla y hacerla leña, ¿sí? Y es más, ni de leña sirve. Sí, porque ustedes saben, ¿no? Cómo es la madera, la vida ahí, así veía que se dobla, ¿no? No sirve para hacer un mueble, no sirve para leña, porque se consume muy rápido. El propósito de la viña es que dé fruto. ¿Sí? Y Israel no lo había hecho. Usted llega al capítulo 16 y en el capítulo 16 lo que encuentra es otra alegoría. Yo creo que las tengo detalladas aquí, sí, las tengo detalladas aquí y habla acerca de la responsabilidad individual en el capítulo 18, pero el capítulo 16 creo que está, a ver, sí, 15, del 15 hasta el 17, son todas alegorías que van a hablar acerca de la responsabilidad de cada uno. ¿Sí? Israel era una viña, no fue cuidada, no fue protegida, no cumplió su rol de viña, sino cumplió su propósito. Cuando llega al 16 la compara con una esposa, pero la compara con una mujer adúltera. Y todo el traslado de los versículos son diciendo qué es lo que Dios hizo por ella y cómo ella igual se alejó de Dios. ¿Sí? Esto es rápido, pero dice, no hubo quien, versículo 5, sí, 16:5 dice, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino dice que fuiste arrojado sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres y cuando estabas en tus sangres te dije vive, sí te dije vive cuando estabas en tus sangres, vive. Y te hice multiplicar, versículo 7, y creciste, versículo 8, te miré, extendí mi mano sobre ti. Y versículo 8 al final dice, entré en pacto contigo. Versículo 9, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite y te vestí de bordado y te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí. Es como una relación de un esposo con una esposa, ¿no? Y todo lo que le ofreció. Versículo 13, fuiste adornada de oro, fuiste hermoseada, prosperaste, salió tu renombre, dice, de entre las naciones, porque eras perfecta a causa de mi hermosura. Preste atención a ese versículo. Eras perfecta a causa de mi hermosura. Hermano, usted es perfecto a causa de la hermosura de Dios, de lo que Dios ha hecho en usted, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros por sí mismos no somos nada. Pero ¿qué ocurrió? Versículo 15 en adelante. Soberbia y olvido. Dos cosas tremendas en la vida de un cristiano, soberbia y olvido. Dios, dos cosas terribles en el caso del pueblo, dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste. ¿Sí? El lenguaje es terrible. ¿Sí? El lenguaje que utiliza es terrible. Fornicaste. ¿Sí? Versículo 16, fornicaste otra vez. Versículo 17, fornicaste. Versículo 18, versículo 19, mi pan, tomaste mi pan, la flor de mi harina, de mi aceite, pusiste delante de ella como un olor agradable, pero en realidad estaba todo mal. Versículo 21, dice, ¿para qué degollases también a mis hijos? Sí, esta está hablando de la adoración al rey pagano Moloch. Sí, no se acordaron de los días de tu juventud, versículo 22. Ella estaba olvidando su condición. Sí, no hay cosa peor que cada uno de nosotros nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó, ¿no? El Señor nos sacó y extendió su mano y a cada uno de nosotros, si nos podemos hablar, estamos toda la noche, pero contando acerca de dónde nos sacó el Señor. Y ellos no se dieron cuenta, ellos se olvidaron. Se olvidaron de lo que el Señor había hecho por ellos. Cómo había extendido, versículo 27, yo extendí contra ti mi mano y disminuí la provisión ordinaria y te entregué a voluntad. Versículo 29, multiplicaste a sí mismo tu fornicación. Versículo 30, fíjese la expresión,
Dice, cuán inconstante es tu corazón. Cuán inconstante es tu corazón. Esa expresión quiere decir cuán débil es tu corazón, cuán dividido está tu corazón. Usted llega al libro de Santiago y dice el hombre de doble ánimo, utiliza la misma palabra en el griego, es inconstante en todos sus caminos. Tiene la mente dividida. Está separado. Cuando usted llega al libro de Reyes, está el profeta Elías y dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Por qué tenemos la mente dividida? Si no se puede servir a dos señores, siempre alguien va a quedar mal. Si no vamos a cumplir el propósito, y era lo que le había pasado a este pueblo. Y dice el versículo 32, sino que como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. ¿Sí? Dice versículo, voy a leer desde el 31, dice, y no fuiste semejante a la ramera, el final, en que menospreciaste la paga. Esto es terrible. ¿Sí? Versículo 31 al final dice, no eres como una ramera porque menospreciaste la paga. O sea, es peor que eso. Si puede haber algo peor, dice, es peor aún, porque no lo hacía por dinero. Sí, realmente se había alejado de Dios de una manera terrible. Bueno, todo esto habla acerca de lo personal. Luego habla acerca de la alegoría de las dos águilas, no tengo tiempo, pero es todo un mensaje individual. Por eso cuando llega al versículo 18 dice, vos tenés que anunciar el mensaje. ¿Sí? Y si no vas a anunciar el mensaje, va a ser sobre tu cabeza. Vivo yo, dice Jehová, que va cada uno a pagar por su pecado. ¿Sí? Que cada uno va a ser responsable, ¿no? Ellos van a tener que responder por cada uno, porque esto es individual. Ellos habían pensado en lo nacional y estaba bien, si afecta a lo nacional, pero sí cada uno de nosotros afectamos y cada uno de nosotros, hermanos, no descubrimos nuestros dones. Estaba el fin de semana hablando de dones en un campamento de una iglesia. Y les digo el día viernes a la noche, bueno, la palabra de Dios dice que por lo menos cada uno de nosotros tiene un don. Y somos responsables, así que yo quiero que se vaya a dormir y diga, bueno, tengo un don y tengo que descubrir cuál es, porque le debo a mi hermano el don, ¿no? Porque el don no es para provecho propio, sino que nos dio el Espíritu para provecho del hermano, ¿no? Y el domingo, cuando estaba terminando el último mensaje, después de varios mensajes hablando acerca de dones, le decía, quiero decirle que no tiene uno, que puede tener quizás más de uno. Y entonces usted es responsable de lo que Dios le ha dado. Y no solamente delante de Dios, porque hoy Dios le va a pedir cuentas, sino el hermano mismo le está pidiendo cuentas de lo que usted puede hacer para provecho del otro y para bendecir al otro, ¿no? Ya sea con el don de misericordia, con el don de dan, con el don de servicio, con el don de enseñanza, ¿no? Y que pueda bendecir a otro, pero esto es responsabilidad individual, es lo que enseña el capítulo 18. Si, fíjese solamente un versículo, dice que había un refrán en la tierra, versículo 2 del capítulo 18, los padres comieron las uvas agrias, los dientes de los hijos tienen dentera. Ese era el refrán. O sea, los padres comen las uvas, los hijos tienen la dentera. Sí, pero Dios dice, no sirve más ese refrán. ¿Por qué? Porque el versículo 20 dice, el alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Si cada uno de nosotros somos responsables. Y quizás el pueblo de Israel tenía que entender ahí en el lugar donde estaba, que ellos tenían que tomar una responsabilidad de acuerdo al mensaje y de acuerdo a todo lo que estaba sucediendo y lo que Dios les estaba dando, ¿no? Él dice en el versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos y viviráis. Y esta es una palabra personal, se tiene que convertir, se tienen que arrepentir, tienen que elegir el camino de Dios, tienen que ser responsables delante de Dios, tienen que mirar hacia Él, no importa si el hermano no lo mira, usted tiene que ver, ¿no? El apóstol decía, ¿y qué de este? ¿No? ¿Qué va a pasar con este? ¿No? Y él le dice, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿No? O sea, ¿qué te importa tu hermano? O sea, tú sígueme. Y después vas a poder ayudar a tu hermano. No he visto personas durante tanto tiempo queriendo ayudar a otros y no se ayudan a sí mismos, ¿no?
la palabra de Dios lo llama guía ciegos. No, no podés guiar a tu hermano si estás ciego, si estás en una condición no buena, ¿no? Hay algunas alegorías más de ahí adelante, que es el versículo 19. El versículo 19, el capítulo 19, perdón, es la alegoría de los leoncillos y de la vid. Y es una expresión de los príncipes, ¿sí? Se habla ahí del príncipe Joacás, del príncipe Joaquín, ¿no? Ellos estaban en buenas condiciones, pero él en un momento dice, la viña estaba creciendo hacia arriba. Hermano, no hay viña que crezca hacia arriba. ¿Sí? Cuando la viña se va en altura, se vicia, ¿sí? Porque no es una planta que vaya en altura. ¿Qué es lo que está diciendo en ese capítulo 19? Que la soberbia es peligrosa. La soberbia es peligrosa y lo lleva a la cautividad. ¿Sí? Ahora dice el versículo 13, y ahora está plantada en el desierto, en la tierra de sequedad y en la tierra de aridez. Ahí no se puede dar fruto. ¿Sí? Ahí tiene que ser trasladada luego a su tierra y después tiene que fructificar. Pero eso también es una palabra de esperanza que queda ahí media oculta, ¿no? Diciendo, bueno, la vara tiene que volver, el cetro tiene que volver a su lugar, la vid tiene que volver a su lugar, y eso va a ser futuro. ¿Sí? Esa es la esperanza de lo que Dios va a hacer más adelante. Mire, me quedan muy poquitos minutos. El versículo, capítulo 20, es toda la historia de Israel. Usted puede leerlo luego, es un repaso de toda la historia de Israel. Quizás eso podemos obviarlo, es una lástima, pero es así. Y luego llega hacia otra vez nuevamente hacia lo que es la alegoría. Quizás quisiera ir un momento ahí, capítulo 24. Toda la historia de Israel está en los capítulos anteriores. Es como que Dios va haciendo un recordatorio, ¿sí? Y pasa la historia por cuando estaban en Canaán, y luego pasa otra vez cuando van al desierto, y están en el desierto y van a Canaán, y Dios ha sido fiel, y Dios ha cuidado de ellos, y Dios, porque ellos pidieron un rey, le levantó un rey, y es parte de la fidelidad de Dios. Pero ellos no supieron escuchar la voz de Dios y por eso están en donde están. Y llega casi al final de esta parte, de esta primera parte del libro, ¿no? Y la parte final va a ser quizás ahí con la esposa con la muerte de la esposa de Ezequiel. ¿Sí? Quizás quisiera ir un momento ahí, y dice el capítulo 24, versículo 15, si no me equivoco. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, de aquí en adelante, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Dice, no endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y la mañana hice como me mandó. Y me dijo al pueblo, ¿nos enseñarás qué significan estas cosas para nosotros? O sea, ¿cuál es la interpretación de esto que sucede? Mira, hermano, esta es quizás una de las partes más difíciles, quizás en la vida del profeta. ¿Sí? Cuando el profeta tiene que ser él mismo la imagen de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo en blanco. Ahí, y dice de esta manera, hijo de hombre, aquí yo te quito de golpe el deleite, la palabra es delicia, yo te quito la delicia de tus ojos. Y él dice, reprime tu suspirar, versículo 17, quiere decir vas a sufrir en silencio. Y lo magnífico de esto es que en el versículo 20, del 20 al 24, lo que hay es una interpretación de lo que estaba sucediendo. Este era un hombre casado, viviendo en el exilio, ¿sí? Y teniendo su esposa, y teniendo su lugar, teniendo su casa, y Dios
decide quitar la vida de su esposa de alguna manera. Algunos dicen su esposa estaba enferma, algunos dicen esto, Dios utilizó la enfermedad de la esposa como una señal, pero cual sea que haya sido la situación, es que el pueblo tenía que entender qué era lo que Dios estaba sintiendo. ¿Me entiende? Que no solamente era el dolor del pueblo, no solamente era el sufrimiento del pueblo por estar en el exilio, sino también el sufrimiento de Dios por tener a su pueblo en el exilio. Porque no era el plan de Dios, no era lo que Dios quería para ellos. Él no quería que su pueblo pasara por esa situación, pero el exilio les iba a curar, el exilio les iba a sanar. Entonces dice el versículo 21, iría a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Hermanos, ustedes estaban enamorados del templo. Eso es lo que les dice. Como Ezequiel estaba enamorado de su esposa, ustedes estaban enamorados del templo. Y no estaban enamorados de Dios. Y quizás hice todo un recorrido para llegar hasta este capítulo. Y para que usted encuentre el verdadero problema de por qué Israel estaba en el exilio. Ellos estaban enamorados de la gloria del templo, pero no estaban enamorados del Dios del templo. Nosotros en la vida cristiana podemos estar enamorados de la vida cristiana. Podemos estar enamorados de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, de lo que nosotros hacemos, pero nos podemos estar olvidando de Dios. Y entonces levantamos una idolatría sin darnos cuenta muchas veces. Pero el pueblo ya se había dado cuenta. Y ustedes tienen un deseo de vuestros ojos, un deleite de vuestra alma, pero están enamorados del templo y no están enamorados de Dios. Versículo 24 dice, Ezequiel les va a hacer a ustedes por señal. Y el 25 dice, y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos, el anhelo de sus almas, y también a sus hijos y a sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traerte la noticia. Dice, en aquel día se abrirá tu boca, versículo 27. Hermano, esto es un versículo que habla de la proyección del ministerio de Ezequiel. Y ahora va a volver a cambiar. Era el sacerdote que es devenido en profeta. Y ahora va a cambiar otra vez su ministerio. Dice, y se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás más mudo, y serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. El ministerio de Ezequiel ahora es hablar a las naciones. Si va a cambiar el enfoque del libro. Si ya no más con Israel, ya se habló demasiado. Ya no más con Judá, con Jerusalén, ya se habló demasiado. De aquí en adelante cambia el enfoque del libro y vamos a hablar acerca de las naciones. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Pero quédese pensando en esto. Todo esto fue para decirle a su pueblo, ustedes amaron más el templo que a mí. ¿Sí? ¿Se acuerda capítulo 22 del libro de Génesis? Isaac tenía que llevar a su hijo, Isaac tenía que ser llevado por su padre. Y ahí en el monte se vio qué era lo que más se amaba. Si amabas más al hijo o amabas más a Dios que te había dado el hijo, ¿no? Y el padre no tembló en levantar su cuchillo. Y el ángel le detuvo y le dijo, no le hagas daño al muchacho, ya sé que temes a Dios, ¿no? Ya sé que a quién amas. Este es el deleite. Este es el deleite. Así como la esposa de Ezequiel era su deleite, era quien él amaba. ¿Sí? Evidentemente el profeta amaba a su esposa, pero amaba también a Dios con todo su corazón y por eso estaba en ese lugar. Aún en medio del dolor, en medio de la situación difícil, él le podía obedecer y él le podía seguir. Y en este caso, un pueblo que tenía el corazón perdido. Amaban el templo porque ahí estaba la gloria, pero perdieron la gloria y seguían amando el templo, ¿no? Que no nos ocurra a nosotros tal tristeza, tal barbaridad, que terminemos amando en los lugares y no amando a Dios. Me gustaría orar en esta noche y pedirles que el Señor nos pueda dar
quizás el entendimiento, yo sé que a veces es mucha información para una sola noche, ¿no? Y quizás no podemos pasar por todos los capítulos como quisiéramos. Se vienen pasajes muy interesantes, muy, pero muy interesantes, de ver a cada nación. Voy a examinar a cada nación por su pecado. Voy a relacionar su pecado con nuestra vida. Se vienen capítulos muy interesantes y muy desafiantes, pero quizás no como quisiéramos, pero que Dios en la semana nos dé el entendimiento para que esto vaya cayendo de a poco y cada uno de nosotros digamos, por eso el Señor trajo esta palabra a nuestra vida. Vamos a orar en esta noche, amado Señor, te damos gracias, porque en medio de esta oportunidad de escuchar tu palabra, tenemos que ir rápido y tenemos que ir leyendo versículos, podemos ir aprendiendo y podemos ver cuán grande es tu misericordia. Y solamente quizás pensar en esa frase de que el exilio servía para sanar el corazón, que el exilio servía para hacer las cosas de nuevo, nos lleva a pensar en la grandeza. Señor, que no nos enamoremos del templo, que nos enamoremos de la gloria, que no nos enamoremos de ministerios o de edificios, que enamoremos de ti, Señor, de tu presencia, de tu acompañándonos. Gracias por Cristo en esta noche, gracias porque Él cambió nuestro pasado, cambia nuestro presente, cambiará nuestro futuro. Nos espera una eternidad junto a Él, que nuestra vida esté enamorada de Él. Te damos gracias en esta noche por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.